4, 3, 2, 1. Saray. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en el sexto panel de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Este panel es la continuidad del panel anterior, cuyo tema central, el que se va a debatir ahora, es la economía en el marco de esta gran crisis que ha producido la pandemia. Pero también señalar que en el fondo esta gran crisis económica no es producto de la pandemia, sino que viene de mucho antes, y por eso, por ejemplo, en el 2019 el Premio Nobel de Economía advirtió que en 2020 nosotros, con o sin pandemia, íbamos a tener una recesión económica profunda, porque, como señala el doctor José Luis Rodríguez de Cuba, que nos acompaña, en el fondo la crisis es producto del propio funcionamiento del sistema capitalista. Entonces voy a presentar aquí a nuestros panelistas. Como les mencionaba, va a estar con nosotros José Luis Rodríguez de Cuba, doctor en Economía. Él fue ministro de Finanzas y Economía y vicepresidente del Consejo de Ministros. Actualmente es asesor e investigador titular del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, CIEM, y es integrante de CEPLA también. Nos acompaña desde México Josefina Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Economía, Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, y miembro del comité editorial del boletín mensual Nuestra América del Grupo de Trabajo Claxo. Desde Uruguay nos acompaña Antonio Elías Dutra, quien es magíster por universidades de España y de México, fue profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, especializado en Economía Pública y Economía Institucional, director del Instituto de Estudios Sindicales, Universindo Rodríguez, y secretario general de CEPLA. Es autor también de múltiples libros y Premio Nacional de Literatura en Ciencias Sociales y Jurídicas. Entonces, bueno, para mí es un honor contar con estos panelistas que realmente son eminencias con respecto a este tema y llevan una larga trayectoria investigando y ejerciendo. Entonces, lo primero que quería señalar era retomar esta idea que plantea el doctor José Luis Rodríguez, que en el fondo esta gran crisis económica no es producto de la pandemia. La pandemia lo que hace es develar los mecanismos de este sistema neoliberal que pone en el centro a la economía en desmérito del ser humano. Entonces quisiera saber, teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál creen ustedes que sería la alternativa a este sistema y cómo sus países han enfrentado esta gran crisis económica y crisis sanitaria? Vamos a partir por el doctor José Luis Rodríguez. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a referirme muy brevemente a este entorno general en que se está viviendo esta pandemia del COVID-19. Evidentemente, esta pandemia ha creado un cataclismo a nivel de todo el mundo, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista sanitario. Y evidentemente ha, diría yo, catalizado una crisis que venía gestándose en el sistema de la economía mundial y particularmente en los países más desarrollados, a partir de varios años de recesión parcial o con dificultades la reproducción del sistema, y a partir de la aparición de esta pandemia, todos esos síntomas, pudiéramos decir, se han multiplicado, se han disparado al calor de, sobre todo, la paralización de la actividad económica en todo el mundo, y esto lógicamente ha llevado a una crisis global, donde uno de sus componentes, lo que lo desata, pudiéramos decir, es esta pandemia, pero los problemas estructurales que existían ya anteriormente no los creó la pandemia, venían de ya con anterioridad. Después vamos a referirnos al caso de América Latina, pero si vemos la economía mundial hoy día, si uno toma los pronósticos desde febrero, marzo, después
abril e incluso los de junio en este instante, vamos a ver cómo ha ido empeorando la visión de la contracción de la economía mundial. Hoy día el Fondo Monetario Internacional, refiriéndome a junio, ha dicho que será en torno al 4,9–5%, pero un estudio del Banco Mundial también de este mes de junio habla ya de un 6% de caída global. Y esto es muy grave porque la caída más fuerte se está dando precisamente en los motores de la economía mundial, el mundo más desarrollado, con sus tres vértices, Estados Unidos, Europa y Japón, donde las caídas son realmente espectaculares en esta etapa. Estados Unidos se está pronosticando una caída mayor del 8%, Europa más del 10%, y Japón un poco atrás, pero también con una caída mucho más grave. También tienen caídas importantes, pero pudiéramos decir que por el impacto global que van a tener en la economía mundial es más fuerte la caída en el mundo más desarrollado que los países de menor desarrollo relativo. Por lo tanto, este fenómeno viene, digamos, insertado en la dinámica del propio mundo capitalista y se habla de las alternativas hoy día frente a esta pandemia. Realmente yo diría que primero no podemos esperar que la pandemia de por sí borre el sistema capitalista. Creo que es un pensamiento a veces un poco simplista que uno lo ve repetirse, sobre todo por personas que no son especialistas en la economía, que tal vez cifran sus deseos de que las cosas desaparezcan, los mal hechos desaparezcan, porque la pandemia sea capaz de borrarlo. Eso no va a ser así. Hay un reacomodo de fuerzas dentro del capitalismo desde hace más de 10 años. Expresión de eso fue el surgimiento de los BRICS en el 2008, pero es un reacomodo dentro de la dinámica capitalista. No es que haya habido una explosión que haya, digamos, cuarteado los cimientos del sistema, aunque sí se vienen manifestando elementos de decadencia del sistema, pero no podemos esperar, mucho menos que producto de la pandemia mañana amanezcamos con un mundo no capitalista. Esa es la realidad que creo que hay que presentar. Esto, de luego, no quiere decir que no se incrementen determinados desafíos dentro del sistema, porque la recuperación no va a ser nada sencilla. Una de las cuestiones que siempre caracterizan tanto al FMI como al Banco Mundial es que del presente hablan en tono muy grave y siempre son extraordinariamente optimistas. Ahora se dice que en el 2021 ya va a haber una recuperación, es decir, va a haber una caída en B y prácticamente va a salir la recuperación inmediatamente. No están así. No están así porque hay elementos que se van a arrastrar y que no es tan fácil de borrar, no es tan fácil de eliminar en ningún país. No ya en estos grandes países, sino también en el mundo subdesarrollado y en los países que están en vías de desarrollo, incluyendo Cuba, a lo cual nos vamos a referir posteriormente. Es decir, el mensaje que quiero trasladar, primero, que la crisis no la creó la pandemia. Segundo, que la pandemia no va a borrar el sistema de por sí, aunque el sistema, digamos, que tiembla en sus bases a partir de lo que esto le añade a la crisis que viene dándose, y que la alternativa no está tan fácilmente definida. Entonces, no podemos decir mañana va a surgir un modelo socialista nuevo y va a surgir un anticapitalismo. Yo diría que incluso la capacidad de respuesta que tiene el capitalismo, que lo ha demostrado a través de su historia para recuperarse y relanzarse, puede sí llevar a la reaparición de un capitalismo light, o como le llaman también una economía de bienestar 2, que pudiera ser una de las salidas ante las crisis y ante la exigencia de los más pobres, los más golpeados por las crisis, como yo veo el panorama general. Muchas gracias, José Luis. Es muy interesante lo que plantea usted con respecto a esta mutación del sistema capitalista que tiene la capacidad, en el fondo, de reestructurarse según la coyuntura que está viviendo. En ese sentido, Josefina, ¿cómo tú ves el panorama? Bueno, desde luego coincido con José Luis que estamos ante una, digamos, una presencia simultánea de crisis. Yo la llamo las crisis entreveradas. O sea, tenemos esta crisis
sistémica de más de tiempo atrás. La más inmediata es la del 2008-2009, esta gran crisis, pero empezamos el siglo XXI con crisis en el 2001, 2003, muy profundas, muy profundas. Pero esta crisis tiene dimensiones económicas, políticas, geopolíticas muy profundas. Estamos ante un periodo de una decadencia, de una descomposición muy profunda de la hegemonía norteamericana, yo creo de Estados Unidos. Yo creo que eso es un elemento que hay que seguirle mucho la pista, y más en este año de elecciones, pero más en este año en que Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia, por la crisis en todas sus dimensiones, ¿sí? Y que nos habla de crecientes problemas y contradicciones en la reproducción misma del capitalismo. Pero viéndolo también en los problemas de esta descomposición hegemónica, esta creciente presencia de elementos fascistizantes de una derecha que ante no encontrar una alternativa, digamos, para recuperar un crecimiento sostenido, para mantener la economía, para mantener el incremento de sus ganancias, la ofensiva fundamental es contra el trabajo y contra nuestros países dependientes. O sea, se acentúa la dominación imperial, imperialista muy profunda, ¿sí? Se profundizan diversos instrumentos, tanto económicos a través de los tratados de libre comercio, se acaba de firmar lo que ya estaba renovado o de anunciarse la nueva puesta en marcha del nuevo TLC, OITMEC, Estados Unidos, México, Canadá. Y también, por otro lado, toda esta ofensiva, les digo, de descomposición hacia la derecha, de neofascismo dentro de Estados Unidos, pero también la ofensiva imperialista, ya sea sobre Venezuela en primer lugar, sobre Cuba al mismo tiempo, los dos países en estos momentos dentro de la ofensiva imperialista, que es muy grave, pero también, digamos, la multiplicación de los componentes digamos, militaristas, represivos, ya sea en Colombia, ya sea en Ecuador, ya sea en Bolivia. Entonces, tenemos sí una situación en donde la dimensión política de la crisis toma mucha relevancia, Y habría que ver entonces cómo frente a estas gravísima crisis económica en cuyo mayor impacto es sobre los trabajadores, sobre las mujeres trabajadoras, sobre las familias trabajadoras, cómo está por un lado respondiendo el mismo movimiento social, sin dejar de ver, insisto, las contradicciones mismas dentro del imperialismo. Yo creo que es un momento en esto que planteas por dónde estará la alternativa, en donde tenemos que ser capaces de entender cómo entrelazar las propuestas de urgencia inmediatas con una visión de largo plazo, lo que antes llamábamos un programa mínimo con un programa máximo, ¿no? O sea, ver cómo se entrelazan estas demandas al nosotros exigir mayores recursos para el trabajo, para los trabajadores desempleados, mayores recursos para la salud pública, mayores recursos para la educación. Para los trabajadores, sobre todo, tanto los que pierden el trabajo todos los días o los de la economía informal, frente a un Estado que no tiene recursos, frente a gobiernos totalmente, digamos, debilitados en estas medidas del neoliberalismo, que tuvieron entre sus objetivos fundamentales el ataque contra los trabajadores y el ataque contra los gobiernos, ¿no? A tratar de destruirlo, de desarticular todas las políticas económicas y sociales que atendían el mercado interno. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es estas demandas, te digo, de mínimas, cómo poder atenderlas, pero para atenderlas, ¿cómo tiene que cambiar la política económica? Por lo menos muy poco, por lo menos no solo redistribución de los escasos recursos, sino que el Estado tiene que incrementar sus recursos. Y uno se pregunta, en estas condiciones de crisis, ¿el Estado puede impulsar una reforma fiscal, sobre todo en nuestros países, que no ha hecho hace 20, 30, 40 años? Es muy difícil, pero leía el otro día que deberíamos pensar en áreas fiscales, como del sector financiero, del mercado de valores, de la banca,
ver qué cosas podrían trabajarse por ahí y no se diga en primer lugar también la problemática de la deuda, cómo paralizar e inclusive rechazar el endeudamiento de nuestros países, de las familias inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy crítico con profundas contradicciones. Yo creo que además hay contradicciones dentro de la misma clase dominante, dentro de las mismas empresas transnacionales. A Amazon le va muy bien, pero seguramente la General Motors va a estar en crisis y la van a tener que volver a salvar como en enésima vez, ¿no? Sería como el quinto salvataje desde los últimos 40 años. Y ver entonces qué es lo que está en el ámbito, digamos, del gobierno, en el ámbito social, pero yo creo que algo para nuestra América es muy importante, es buscar eh, una alternativa, no solo a la integración, sino en primer lugar a una acción común de América Latina. O sea, este repudio de la deuda, dejar de pagar intereses, pero de una manera colectiva, y buscar realmente otro tipo de cooperación que en estos momentos es tan urgente para nuestros países. Entonces, ver que podríamos realmente tener elementos complementarios, elementos de poder trabajar. Y ahí está, en primer lugar, toda la medicina cubana y toda la alternativa de la de insumos biomédicos de Cuba, que son muy importantes en estos momentos para nuestros países y necesarios. Pero también estaría el cómo comprar colectivamente los insumos médicos, o sea, buscar alternativas colectivas desde nuestra América, ¿no? No es fácil. Nosotros tenemos gobiernos totalmente en la mayoría de nuestros países neoliberales, inclusive autoritarios o dictaduras, ya, o productos de golpes de Estado, ahí tenemos o Ecuador o Bolivia, que no va a ser fácil, pero cómo ir encontrando, construyendo esta alternativa a partir de días, sobre todo de Cuba, Venezuela, México, Argentina. Tenemos ahí por lo menos 4 países que deberíamos ser capaces, Uruguay mismo, bueno, Uruguay el gobierno no tanto, el pueblo sí, ahora recordemos quién está en el gobierno de Uruguay, ¿no? Pero, ¿qué podríamos plantear por este lado de alternativas, ¿no? Yo te dejaría por ahora, ¿sí? Estamos en el tiempo. Gracias, Josefina. Sí, usted menciona una cosa muy interesante que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado por parte de estos gobiernos neoliberales, como el caso chileno, y es interesante también cómo Cuba, un país bloqueado por más de 61 años, donde incluso el bloqueo se hace mucho más fuerte en tiempos de pandemia, logra controlar la situación versus, por ejemplo, mi país, que es Chile, donde se supone que se supone que era el oasis de América Latina, es un desastre realmente. Incluso se dice que es una situación, la crisis sanitaria más profunda en la historia de Chile. Entonces es interesante cómo lo que tú referías de las contradicciones que se generan y cómo también aparecen países como Cuba, que a pesar, digo, de tener estas medidas que son realmente un genocidio para la población y para el pueblo, logran, por una decisión ética, por una ética que se ve reflejada en su manera de ejecutar sus políticas públicas, en cómo está estructurado el Estado, logran contener, incluso logran ir en ayuda a otros países. No es casual que, por ejemplo, China, como tú mencionabas también, pide ayuda a Cuba, a sus médicos, tenía ya incluso un laboratorio en común con Cuba de medicamentos, o sea, el desarrollo científico que tanto hincapié hizo el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Bueno, y con respecto a esta idea que tú mencionabas del desmantelamiento de los estados, quiero ir a nuestro querido Antonio Elías para que nos comente cómo él ve esta situación, teniendo en cuenta que en Uruguay también hubo un proyecto, si tú quieres, progresista, que se supone que iba con un objetivo de fortalecer justamente los sistemas de salud o educación. Ahora hay un gobierno de derecha, pero ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, ¿cómo se inserta Uruguay dentro de este escenario y cuál es la diferencia en el fondo que tiene Uruguay con la administración anterior? Bueno, te voy a contestar la pregunta, pero tengo
quería continuar la respuesta a lo que hiciste primero, a lo que habló José Luis y Josefina, si me permitís. Sí, por supuesto. El tema, el enfoque de la situación de la economía mundial, como bien dijo José Luis, tiene datos muy fuertes. Si ponemos los datos de América Latina, tenemos que se supone que va a caer 7,2%, Brasil 8%, México 7%, todas las previsiones 7,5%, Argentina 7,3%, pero esos números de la economía, a mí me interesa ver otros números de la economía que tienen que ver con lo que plantean los dos. O sea, primero, de acuerdo con José Luis, que todas las propuestas de que van a mejorar son simplemente lo que hacen los organismos internacionales permanentemente. Siempre el futuro va a ser mejor, lo inmediato es malo, pero el futuro cambia y tiene total razón él. Segunda cosa que quiero decir es el tema de los trabajadores que planteaba Josefina. Los datos son tan duros como lo siguiente. Se están en riesgo de despido o perder salarios 1.250 millones de trabajadores en el mundo. Esto es un informe de la OIT. Es un número brutal. Dice que el coronavirus puede hacer desaparecer 6,7% de las horas de trabajo en el mundo solamente en el segundo trimestre de 2020. Son 195 millones de personas trabajando a tiempo completo. Entonces, puedo seguir poniendo números, hay datos, son todos, las medidas de cuarentena han afectado a 2.700.000 millones de trabajadores que representan el 81% de la fuerza de trabajo mundial. Entonces, ¿a dónde voy? Que cuando hay una crisis, y acá voy a retomar algo que decía José Luis, cuando hay una crisis, el tema es quién la paga. Y la lógica del sistema en este proceso recesivo es que un tema, se agudiza la crisis agudiza las contradicciones entre capital y trabajo. Lo vemos, ¿quién paga? Los trabajadores. Los países centrales tratarán de trasladar a los países periféricos los costos de la crisis. Se abre con esto de la pandemia un periodo de convulsiones cuyos resultados están abiertos. ¿Por qué digo de convulsiones? La pandemia puede volver, puede acrecentarse, pero genera además unas contradicciones entre países muy fuertes. Las contradicciones entre China y Estados Unidos, entre China, Estados Unidos, Rusia, el proceso global. Hay una situación de enorme tensión. ¿Y hacia dónde avanza esto? O sea, los países centrales, ¿qué van a hacer? ¿Tratar de que los costos los paguen los países periféricos? No, o sea, ¿quién paga la crisis es clave? Bueno, los países periféricos. ¿Quiénes van a sufrir más? Los trabajadores de los países periféricos. No es que no sufran los trabajadores de los países centrales, también pagan el costo. ¿Qué tenemos? Entonces, las clases dominantes intentarán, y acá la clave, reconstruir el sistema con mayores niveles de explotación, ya lo están haciendo, de los trabajadores, quienes, tarea que dijo Josefina, deben fortalecer sus organizaciones para enfrentar esta agresión. Y entonces viene el tema hacia dónde queremos ir. Sí, como dice José Luis, la salida, las salidas de las crisis dependen de los sujetos que están dispuestos a los procesos de cambio. En el momento actual no existe un sujeto de cambio con objetivo socialista del campo popular que pueda incidir. Lo que queda es cómo se reorganiza el capitalismo. Y el grave problema, lo que yo entiendo, es que este capitalismo se va a reorganizar en una forma autoritaria, que es la misma forma autoritaria que está aplicando ahora. O sea, ¿qué es lo que, como dijiste tú, Florencia? La crisis no salió con el coronavirus, no, la crisis venía, pero también venían las políticas, no solo la crisis. ¿Cuál es la política? La política es confrontación regional, parar la globalización, en el sentido que estaba previsto, y utilizar métodos autoritarios para imponer los ajustes, porque ya venía de política de ajuste, tu país lo vivió, ¿no? La represión brutal contra los que resistían, lo vivió Ecuador, lo vive Colombia, lo vivió casi todos los países de América cuando resisten, los haitianos, cuando lo que decía muy bien Josefina, los ataques contra Venezuela y Cuba no se pararon por el coronavirus, siguen más virulentos. O sea, los procesos siguen siendo los mismos, pero peores. Y el problema de la salida es que al no tener sujeto de cambio, viene una salida
autoritaria. Entonces, para terminar este punto, yo para mí defino que esta etapa es una etapa de resistencia y de acumulación de fuerza. Y cuando digo acumulación de fuerza, es acumulación de conciencia y organización de los trabajadores y del pueblo para enfrentar esto. Ese es lo que quería decir. Disculpame que no te contesté lo de Uruguay. En la próxima te contesto. En la próxima. Sí, no, yo pensaba en lo que tú estabas señalando y creo que, bueno, sin duda, obviamente, es como decía José Luis, Josefina también lo nombró, el capitalismo no se cae por arte de magia, ¿no? Pero sin embargo, igual, recordemos que en 2019 existieron levantamientos populares que igual, de cierta forma, corrieron un poco el cerco de lo posible dentro de esos propios sistemas. Es verdad que quizás vamos a avanzar a no sé, una sociedad de bienestar, si tú quieres, un poco como lo que pasó después de la crisis del 29, quizás algo así, pero sin duda creo que la última palabra la tienen, lo que decías tú, Antonio, en el fondo, la capacidad que tengan estos pueblos juntos con los movimientos más progresistas, las fuerzas políticas que entiendan que hoy el lugar es con el pueblo, de poder en el fondo hacer, aunque sea transformaciones quizás no sustanciales como nosotros quisiéramos, pero que pudieran generar otro escenario. Y en este sentido ahora quisiera retomar un poco lo que planteaba José Luis con respecto a este nuevo orden internacional. Hay quien señala que estamos nosotros en una transición hacia un mundo multipolar con estas nuevas economías y poderes que emergen, como los BRICS, como China, que como dice Atilio Borón, hoy es la locomotora económica del mundo, Rusia también con su poder militar, y esta diferencia con la Guerra Fría en que hoy tenemos a Rusia y a China como aliados. Entonces, ¿cómo se inserta América Latina y qué tan real es que estamos en un escenario de una transición hacia un mundo multipolar? Y cómo se insertaría América Latina dentro de este orden internacional. Esa es la pregunta que quisiera plantear, José Luis. Bueno, como han dicho Josefina y Antonio, es un tema que tiene repercusiones en el orden político, en el orden organizativo. Yo quisiera comenzar por acá, porque se mencionó también que ha habido años con estallidos sociales muy fuertes, y este año también. Además, miremos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, estos problemas raciales que han estallado violentamente, tal vez con una magnitud que no existió antes, y otros elementos también a partir de la existencia misma de la pandemia y las tensiones sociales que esto provoca en España, por ejemplo, en Francia también, donde ha sido muy crítica la situación a partir de un Estado que desmanteló el sistema de salud estatal, y esto lógicamente ha creado tensiones sociales muy fuertes, estallidos incluso también. Pero yo pienso que no debemos confundir lo que son estos estallidos, que los hemos presenciado anteriormente. Recordemos los movimientos antibélicos en Estados Unidos a principios de los 70, finales de los 60, parecía que aquello desbordaba el sistema. Pero de ahí a un sistema de cambio, un sistema que revolucione propiamente las bases del capitalismo, hay otra distancia. Es decir, no es que desconozcamos que estos estallidos existen, tienen bases objetivas, pueden ser un catalizador, pero si no hay una fuerza organizada, si no hay un movimiento que conduzca o encauce esa rebeldía o ese reflejo de contradicciones que realmente existen, el sistema no se va a mover, el sistema no se va a caer solo, y cosas por el estilo. Y ya hemos visto que esos estallidos, por muy virulentos que sean, tienen una vida muy limitada si no se canalizan, si no se enraizan, si no se logra que realmente vayan a la raíz del problema. Y cuesta trabajo, porque a veces aparecen como problemas de determinada raza, o la supremacía blanca, o si es de los ricos en un determinado lugar, o los inmigrantes son los que tienen la culpa. Eso no va por ahí el asunto. Y eso precisamente hace compleja la lucha, porque hay que tener organizaciones
Y creo que nuestro papel también está en ese sentido un poco en tratar de ilustrar la complejidad de estos problemas y tratar de organizar las fuerzas que en ese sentido están en mejor disposición de lucha, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, para que se entienda realmente dónde está el fondo del problema. Esto no quiere decir, ya se mencionaba por ti anteriormente, que no se pueda luchar por determinadas conquistas, digamos, parciales, que eviten que se siga deteriorando la situación, que siga pagando el costo de la crisis, que lo siga pagando los más pobres, los trabajadores, o los más afectados, las clases más vulnerables, los jubilados en América Latina, que sigan pagando el costo de la crisis. Y eso hay que lograrlo también, pero en la conciencia de que es un paso en el camino, que no podemos abandonar, no podemos ceder ese terreno, pero tener claro lo táctico y lo estratégico en esta lucha. Claro que cuando uno plantea estas cosas, muchos compañeros dicen, bueno, porque eso es muy complicado. Y bueno, sí, es así. Es que la historia es así, no es que uno quiera complicar los problemas, es que en la realidad son así los problemas y hay que, digamos, concientizar en ese sentido. La situación que tiene América Latina para la salida de la crisis actual es bien complicada, pero bien complicada no porque empezó ahora con la pandemia. Si uno mira la estructura productiva de América Latina, va a darse cuenta que América Latina, lejos de avanzar en la industrialización, se ha desindustrializado en estos años. El PIB respondía a la industria por un 19% en el año 90, que está en el 14, 13%. Sí, cada vez tiene menos peso ese sector y cada vez gana más peso, lamentablemente, la economía primaria, bien sea la minería, bien sea la producción agrícola, bien sea productos que no tienen un alto valor agregado, que como sabemos, en definitiva, el desarrollo va por ahí, no va por la extensión de la producción agropecuaria, va por la tecnificación de la producción agropecuaria, no la transnacionalización, que es otra cosa, pero sí el impulso adecuado a la alimentación de la población no se logra en estos años en América Latina. Ya CEPAL está sacando los números de que la pobreza este año va a llegar al 33% de la población. Y eso es un dato que no se puede pasar por alto. Estamos en el 28%, en el mejor momento de los últimos años, perdón, y esto va a salir hasta el 33% de la población. Es decir, va a crecer el número de personas pobres y hay que tratar de organizar esa fuerza para enfrentar precisamente la acometida del sistema. Hay países en los cuales se ha manejado, digamos, mejor esta situación, en el sentido que han tenido, digamos, una política, primero sanitariamente mejor frente a la COVID. El propio caso de Uruguay, que bueno, entonces se podrá referir a esto, tiene un performance en el enfrentamiento a la pandemia que no es el caso de Chile, o no es el caso de Brasil. Son completamente distintos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que puede ser apoyable en ese sentido? ¿Qué es lo que no en esa situación? Es decir, hay elementos en ese sentido que me parece que nosotros que estamos en el campo académico en este momento tenemos que hacer avanzar, hacer conocimiento para crear una conciencia, que es lo primero que hay que crear. Es decir, hay que aprovechar esta crisis para un poco transparentar qué cosa es el capitalismo, para transparentar cómo el capitalismo enfrenta una catástrofe como esta crisis y dónde está el verdadero problema. Esto a veces sucede automáticamente, porque hay presidentes que contribuyen a eso. El señor Trump es el ejemplo más claro. Para transparentar cuán brutal es el capitalismo, no hay más que dejar hablar al señor Trump. Es una cosa muy singular. Pero bueno, hay otros que se mueven en otros ámbitos, en un cierto reformismo, en una cierta política de complacencia, de atenuar las contradicciones, y eso también tenemos que saberlo, es decir, cómo manejar esa situación. Este tema mismo de la salud, está demostrado que la pandemia es posible frenarla. Hoy no hay cura para la pandemia todavía, pero bueno, es posible frenarla, es posible, digamos, mitigar lo más que se pueda el impacto. El caso de Cuba, en esta dirección, después me pudiera referir a eso, es sintomático de esto, pero bueno, eso tiene también, al igual que la crisis estructural, tiene un largo periodo también la preparación para poder llegar a donde llegó Cuba hasta ahora, tiene un antecedente que hay que explicar. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Josefina, coméntanos tú, ¿cómo crees tú que México ha enfrentado esta situación de crisis sanitaria
¿Qué opinas tú sobre cómo ha llevado el gobierno las políticas públicas de salud y de seguridad con respecto a la población? Pero yo antes de esto nada más dos cosas. Uno, la crisis del 29 es una crisis 29, 33, 35 hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa no se resuelve sino hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tenemos que tener claro que esta no es una recesión coyuntural de un año, sino que va camino hacia una depresión. Es un panorama futuro que no es nada agradable, es muy crítico. Eso creo que hay que tener mucho cuidado. Venimos además de años en varios países de nuestra América recesivos o de tendencias a un bajo crecimiento, insuficiente desde luego, y sobre esas, digamos, condiciones de bajo crecimiento, de crisis, de desequilibrios estructurales muy profundos, sí, está la pandemia. O sea, insisto, una crisis sobre otra. Entonces, y que la crisis a nivel internacional, la referencia 33-45 es muy cierta. O sea, vamos camino hacia una depresión. Va a ser mucho más largo. En el caso de México, antes de hablar de las políticas, hay que tener claro dos cosas. Uno, el neoliberalismo no solo deja un Estado desarticulado, desmantelado, un sistema de salud pública bastante precarizado y muy empobrecido, etcétera, etcétera, sino también una salud pública de la mayoría de la población con enfermedades endémicas muy críticas. Somos uno de los países con mayores índices de obesidad y de diabetes, ¿no? Y esto es un condicionante sobre el cual, junto con la hipertensión, pero nos quedamos con la diabetes, sobre el cual en estas condiciones de salud pública, la epidemia del COVID todavía acentúa la problemática de esta pandemia, de esta enfermedad, porque la mayoría, o una parte importante de la población tiene condiciones de salud muy precarias, en lo personal, que aparte de las instituciones públicas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. A nivel de las políticas seguidas por el gobierno, tenemos un gobierno distinto que rompe con el priismo, con el panismo, con los gobiernos anteriores, e intenta no ser neoliberal, no va a cambiar las estructuras del capitalismo, no es anticapitalista, pero sí va a hacer cambios profundos en el intento de reorganizar las finanzas públicas, de combatir la corrupción, de atender primero el lema fundamental es por el bien de todos, primero los pobres, y digamos, de reorganizar mucho la estructura pública. Inclusive a ratos podemos decir se le pasa la mano, pero bueno, en estas políticas de austeridad y de reorganización del aparato institucional, ¿no? Pues por un lado, venimos de un Estado totalmente especulado, muy corrupto, y hay otro elemento de la economía mexicana, de la situación nacional, es la economía criminal. México viene de una crisis antes del 2018 muy profunda y multidimensional, económica, social, de derechos humanos, de justicia. El aparato de justicia es totalmente la corrupción misma. Es una crisis muy profunda, ¿no? Entonces, desde el gobierno, intentar cambiar, atender todas estas dimensiones de la crisis es muy difícil. Entonces se reorganizan las finanzas públicas, se intenta dar, digamos, distintos recursos financieros a la mayoría de los sectores sociales, sobre todo primero los pobres, pero tenemos desde jubilación para pensiones para los adultos mayores a digamos, becas para los estudiantes, para millones de estudiantes, ¿no? Para el primer trabajo, para mujeres, para familias. O sea, se está intentando cubrir un amplio sector de la población. Casi ninguna casa, dice López Obrador, no le falta una atención de recursos, pero son recursos financieros, monetarios, que no acaban de incidir en la estructura económica. Necesitamos ir más allá. Necesitamos no solo atender, digamos, esta primera atención, inclusive está la propuesta más reformista y general de un ingreso básico para toda la población, pero digamos en el país casi todos los hogares tienen un apoyo financiero importante. Pero les digo, esto no es suficiente porque tenemos una economía que viene arrastrando
un lentísimo crecimiento, menos del 1% del PIB per cápita en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y en los últimos 10, 15 años, en los últimos 2, prácticamente recesivos al estancamiento, y sobre eso se va a montar la crisis de la pandemia. Entonces la situación es muy crítica. Lo otro que tenemos también son los tratados, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nuestra economía está totalmente subordinada, dependiente de la economía norteamericana. Y la economía norteamericana está en la calle, ¿no? O sea, va a caer 7%, 6, 7%, nosotros caeremos 10%. Antes se decía, hace 20, 30 años, cuando Estados Unidos le da catarro, al Caribe y a México le da pulmonía. Entonces, bueno, tenemos una situación realmente muy crítica, muy crítica. Y aparte, yo diría una última elemento de las contradicciones políticas. Desde luego, López Obrador ganó 30 millones de votos, tiene realmente el apoyo mayoritario de la población, de la población de los pobres de este país, que son la mayoría de los sectores medios importantes, inclusive de algunos empresarios, pero también tiene una oposición muy fuerte, una oposición con tufos golpistas, está presente. Entonces tenemos contradicciones políticas, contradicciones sociales, que tenemos que estar atendiendo, junto con lo que ya te decía de esta economía criminal. Entre la corrupción y la economía criminal, ¿cuánto representan de la economía nacional? Se dice que el 2, que el 3, que el 8%, que el 10%. Distintas estimaciones de organismos internacionales que tratan de ver qué peso tiene la economía criminal y la corrupción en nuestros países, ¿no? Y en otro momento ya te diré algo que acaba de pasar apenas ayer, antier, que es muy importante políticamente para nosotros, que es que se está avanzando en esclarecer el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahí te lo dejo. Gracias, Josefina. Realmente ha mencionado algo que es trascendental porque era una gran deuda que había con el pueblo mexicano, es muy relevante y le agradezco que lo traiga a la mesa realmente. Quería leer algunos saludos que nos están enviando a ustedes también. Dice Carmen Borges, la solución a los problemas vendrá de los centros imperiales, pues su permanencia depende de la continuidad de la desigualdad. Es hora de que los pueblos del sur asuman el reto de construir alternativas, dice. Salvemos a la humanidad, señala. Para eso deben servir debates como estos, para reflexionar sobre las alternativas posibles y formar parte de organizaciones y procesos de toma de conciencia de lo que está sucediendo. Muchos saludos desde Caracas. Los primeros que van a levantar en este momento el no pago de la deuda son los Estados Unidos, que son los mayores deudores, dicen un compañero en Caracas. Y Fernando Buenabad les manda saludos fraternos, compañeros de la patria grande. Quería ir ahora con Antonio Elías, retomando un poco esta pregunta también y mensaje que señalaba José Luis, con respecto a que nos puedas hacer como una breve descripción, atendiendo a que queda un poquito tiempo y me gustaría después escuchar conclusiones de parte de todos ustedes, de cómo ha enfrentado Uruguay esta situación. Bueno, el caso uruguayo es muy interesante en varios sentidos. Primero, durante 15 años hubo un gobierno del Frente Amplio, un gobierno con base obrera, con base trabajadora, un gobierno con una base de izquierda importante, y ese gobierno tomó una serie de medidas como las que se supone que va a tomar, se supone, digo porque yo no estoy allí, López Obrador a favor de la gente, y tomó muchísimas, mejoró el salario, mejoró las leyes de los trabajadores, mejoró la salud, hay un Fondo Nacional de Salud por el cual todo el mundo tiene acceso a la salud, bajó la pobreza en forma importantísima. Bueno, digamos, en líneas generales, entre 2005 y 2015 mejoró casi todo de 2000. ¿Por qué? De alguna manera, digo, para ubicar el tema, alianza de clases, o sea, el Frente fue llevando esa política y el paralelo iba fomentando la inversión extranjera para que funcionara el sistema. En esa lógica, de 2015 para 2020, viene la caída de los precios, viene toda la pérdida de demanda internacional y empiezan a caer los recursos
y en ese momento tiene que tomar decisiones y tomar alguna decisión que a mi entender fue equivocada y tomó medidas de ajuste con los trabajadores para reducir el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Resultado, pierde las elecciones al frente a pesar de haber hecho tantas y tantas cosas buenas, porque la gente tiene memoria corta. Entonces, todo lo que ganó a lo largo de 15 años, si los últimos 2 o 3 años le va mal, o en el último año, entonces inmediatamente se perdieron empleos. Digo, estos últimos 5 años fueron malos. Y gana un gobierno de derecha, no solo un gobierno de derecha, un gobierno de derecha que tiene un sector militar, digamos, un comandante general, que era el comandante en jefe, pasó a ser político en 3 meses, y entonces el comandante en jefe creó un partido, y ese partido es un partido de militares. Los gente que manda el gobierno en la coalición esta que tiene 5 partidos son militares, o gente con muy poca formación. Entonces hay un bolsonarismo ahí adentro en Uruguay en la coalición de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El presidente es un hombre muy operativo, evidentemente está funcionando bien, hay que reconocerlo. Primer caso de coronavirus, inmediatamente cerró los aeropuertos, evitó, tomó todas las medidas de protección con el agregado que no eran obligatorias. O sea, obligatorias sí, el cierre de frontera y eso, pero el confinamiento era voluntario. O sea, a nadie se lo obligaba ni iban a meterlo preso porque estaría... En Uruguay además existen, agrego, es un país que tiene condiciones sanitarias muy buenas históricamente. Entonces, todo eso coadyuvó, somos un país que no tiene gigantescas ciudades, no tenemos gran hacinamiento, las medidas, el presidente citó a universitarios que no son de su partido para hacer todo el respaldo, en fin, que hizo las cosas bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto es bien interesante que lo tomen en cuenta. Mientras va haciendo eso, que está bien, empieza a aplicar la política de ajuste. O sea, las políticas de ajuste se aplican durante el coronavirus. Y las políticas de ajuste son, hay que reducir el déficit fiscal, 15% menos en los gastos de inversión, 15% menos en los gastos de funcionamiento, por cada 3 vacantes se genera en el Estado, una sola se va a cubrir, todas las vacantes que había hasta diciembre de 2019 se eliminan, de todos los contratos se reducen en un 40%, o sea, se despide un montón, toda una política, realmente se aprueba una ley que tiene unos criterios de seguridad absolutamente perversos, o sea, se viola la lógica de derechos humanos básica en su contenido, después se aplicará, pero entonces, ¿y qué hace? ¿Cómo justifica las medidas contra los trabajadores? Porque medidas contra los trabajadores hace firmar un acuerdo de baja del salario real. El salario real va a caer tanto como caiga el producto, y el producto va a caer. Le pone un impuesto a los ingresos altos de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque él ubica la contradicción entre los privilegiados que tienen trabajo y tienen buenos convenios y dieron toda la pelea, y los más pobres. Entonces, ¿cómo esta gente privilegiada, sobre todo trabajadores públicos, bancarios, etc., van a seguir así? Estamos en la crisis. Y entonces logra el respaldo de muchísima gente, el respaldo popular, tiene 60% de respaldo, tomando medidas contra los trabajadores, porque lo hace para, de alguna manera, iguala para abajo. Entonces digo, es una situación compleja, no en el tema sanitario, pero sí en el tema de cómo enfrentar esta lógica de un discurso de alguien que está haciendo las cosas en la salud, que es un tema clave, bien, y está tomando un conjunto de medidas contra los trabajadores, pero en línea recta, es decir, no se desvía un paso. Y además, como dato, como el canciller que había dijo que respecto al caso de Venezuela no la iba a calificar de dictadura, canciller actual, de ellos, de la derecha, del Partido Colorado, no iba a calificar la dictadura y que estaba trabajando para buscar un acuerdo, entonces lo presionó, lo hizo renunciar, porque la política internacional es de apoyo total a los Estados Unidos, al secretario Almagre, y no se integró al grupo de Lima porque no lo invitaron porque no hubo lugar a que hubiera una reunión, pero está totalmente alineado a favor del imperialismo y contra los países que tienen alguna opción progresista. O sea que ahora creo que pueden tener un panorama más o menos claro de que sí nos va bien por un lado, pero por el otro lado estamos en muchas dificultades. Perfecto. Así como manera de ir
concluyendo un poco después de este diagnóstico y alternativas que han presentado los tres, quisiera preguntarle a José Luis que nos explicara un poco cómo logra Cuba, cómo lo hace Cuba, lo que tú un poco señalaste en tu última intervención. ¿A qué responde que un país, que es una isla, que es un país bloqueado hace 61 años, pueda enfrentar esta crisis, incluso ir en ayuda de otros países de manera humanitaria? ¿Cuál es la diferencia que hay de Cuba con el resto de los países del mundo, incluso, no solo de América Latina? Bueno, voy a tratar de poner en primer lugar en contexto la situación con que entramos en esta crisis de la COVID. Cuba ya desde hace 10 años aproximadamente entró en un proceso de lo que llamaríamos reforma económica y social, dirigido a dinamizar el crecimiento de la economía. Este proceso de reforma avanzó en una serie de aspectos, pero no ha cumplido con otros parámetros. En ese sentido, se ha hecho análisis crítico en esta dirección. El propio presidente ha dicho que si queremos obtener resultados, buenos resultados, no debemos repetir lo que estamos haciendo mal. Es decir, hay un análisis crítico al interior de la ciudadanía y de los especialistas en Cuba, que está en pleno desarrollo en este momento. A partir de estos 10 años, bueno, hay dos etapas claras. Un crecimiento entre 2009 y 2015 de 2,3% promedio anual, que pareció que iba en una escalada creciente. En el 2015 crecimos 4,4%, pero a partir del 2016 y sobre todo con la entrada del señor Trump en el gobierno norteamericano, los ritmos de crecimiento bajaron a 1,3%. Ya el año pasado el crecimiento fue muy bajo, 0,5%, y este año se esperan decrecimiento. Cuba no ha emitido una cifra oficial, pero se sabe que vamos a decrecer este año. Hay dos pronósticos internacionales, uno de CEPAL que decrecemos 3,7% y otro un poco más fuerte del Economic Intelligence Unit de Gran Bretaña que dice que vamos a decrecer el 8,3%. Yo particularmente creo que vamos a estar entre esas dos cifras, un poco más del 3,7% y menos del 8%, pero va a haber decrecimiento este año. A partir de que se paralizó prácticamente la generación de ingresos en divisa del país con el cierre del turismo. Se cerró de marzo y ahora se abrió en julio, es decir, tuvimos cerrado abril, mayo, junio, 3 meses completos, y ahora se inicia muy gradualmente por las medidas de protección precisamente frente a la pandemia. Es un área del país nada más, Los Cayos, donde va a haber turismo internacional, y después gradualmente hay un proceso de recuperación que frente a la COVID se inició el 15 de junio, que tiene 3 fases. Una primera etapa, que ya todas las provincias del país están en eso, una segunda etapa donde está menos La Habana, el resto de las provincias, y habrá una tercera etapa para llegar a la nueva normalidad. Yo calculo que eso será ya para finales de año probablemente, con, pudiéramos decir, un arranque parejo de la economía, incluyendo el turismo, incluyendo también los servicios que se prestan a otros países y que es un ingreso importante para Cuba. Esta situación, por lo tanto, llevó a que arrancáramos con la pandemia en situación ya complicada. No tuvimos una buena situación el año pasado. El bloqueo extraordinariamente ha crecido. Hasta el año pasado el país, las cuentas nos dan que son 138.843 millones de daños por el bloqueo. Este año esa cifra va a crecer probablemente a 5.000 o 6.000 millones más, y eso lógicamente nos pasa inadvertido en la economía cubana. Pero aparte de eso, no hemos podido hacer cambios estructurales importantes que se requerían para un arranque superior. En todos estos años es cierto que el turismo ha arrastrado la economía, es un sector muy importante para el país, pero se han quedado atrás la agricultura y la industria. Es decir, todavía nosotros tenemos una baja inversión en la agricultura para producir alimentos, que ahora se ha convertido en un fenómeno estratégico de primer orden, y además para generar exportaciones en divisa más allá de la industria médica, que es el único sector que sí ha crecido en sus exportaciones de manera importante, más o menos un 19% en los últimos años, pero el resto de los sectores se ha quedado atrás.
el país tiene dos etapas en este momento, una etapa coyuntural de volver a la normalidad, que requiere inversiones importantes en alimentación y en generación de divisas por diversas vías, y para ello nosotros requerimos recomponer la asignación de recursos para garantizar esos crecimientos, y por otro lado requerimos también revisar todo el sistema de dirección de la economía. No podemos seguir haciendo las cosas que no nos han dado resultados, hay que ser más ágiles en la aplicación de la reforma económica, no tenemos derecho a esperar esto que se plantea, y por lo tanto ese es el gran desafío para Cuba. Cuba ha podido enfrentar la pandemia, sin embargo, con éxito, no solo por su expresión externa, hemos mandado más de 30 brigadas a un grupo importante de países, incluyendo Italia y Andorra en Europa, que han desarrollado con éxito los avances incluso de la medicina cubana, que ha desarrollado nuevos medicamentos muy efectivos frente a la COVID. Las cifras con la COVID son muy buenas, es decir, tenemos un índice de positividad, es decir, enfermos tenemos alrededor de 21 por 100.000, que es una cifra baja. Estados Unidos tiene 891 por 100.000, para hacer una comparación, y la letalidad es solo de 0,76%, es decir, tenemos solo, aunque lamentable, pero tenemos solo 86 muertos en esta situación, y Estados Unidos tiene 39,82. Es decir, comparemos en un caso de disponibilidad de recursos inconmensurablemente mayor con la utilización efectiva de esos recursos que ha tenido Cuba a través de toda una serie de años de crear un sistema de salud, crear una industria médico-farmacéutica importante, y además crear una conciencia en la población y en el sistema médico, como parte de esa población, de que están, en primer lugar, la prioridad en Cuba siempre ha sido y se ha mantenido salvar las personas, no generar una apertura de la economía a como dé lugar, y eso lógicamente tiene un costo, pero eso es lo fundamental que se ha mantenido, y creo que es uno de los elementos más importantes que puede mostrar Cuba en este momento. Hasta aquí yo diría las cosas más importantes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Josefina, usted mencionaba lo importante que es la articulación de los trabajadores, que se organicen, que manifiesten sus derechos, y en ese sentido quisiera leerle una pregunta que le hacen, que preguntan: ¿qué iniciativas serían estratégicas para volver a la ofensiva de parte de los trabajadores? Parece que las protestas de resistencia y denuncia juegan un papel, pero acotado para el tamaño del gran desafío. ¿Qué nos podría señalar usted? Bueno, yo creo que ahorita en el caso, por ejemplo, de México en particular, pero creo que casi podríamos generalizarlo, una de las demandas centrales de los trabajadores son las condiciones de trabajo, son las condiciones de salud para reanudar el trabajo. Nosotros tenemos en México uno de los sectores más dinámicos económicamente, es el sector exportador, comúnmente conocido como la maquila. Por lo general ensamblamos partes que importamos y se ensamblan y se van de vuelta. Y en este sector, por ejemplo, en el de autopartes, que es el más importante, donde trabajan cerca de 1 millón de trabajadores, altamente concentrados en varios municipios de la frontera norte, pero también hacia el interior del país. O en el caso hay un corredor importante que en los últimos 20 años ha crecido, es el corredor del Bajío, otro ahora granero de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, o sea, a la mitad del país, ¿no? Y aparte la frontera norte. Entonces nosotros tenemos que ahí las condiciones de trabajo, de sanidad para los trabajadores, las comisiones mixtas de salud en los sindicatos, etcétera, en los centros de trabajo, deberían realmente reavivarse. Es urgente. Tenemos el caso que de pronto se decide que el sector automotriz y el sector exportador son prioritarios y se les da abre para que reanuden las actividades. E inmediatamente tuvimos realmente una reacción muy fuerte de enfermos y de mortalidad, inclusive en Ciudad Juárez, que es uno de los centros más proletarios del país, con mayor número de trabajadores, 250,000 trabajadores en el sector maquilador, ¿no? Pero también tenemos una ofensiva contra los trabajadores, en este caso mostrado con la persecución, el encarcelamiento, con la represión contra una abogada muy destacada de trabajadores de la maquila en la frontera norte. Sí que ha sido detenida, logramos que se quedara libre, pero está siendo
víctima de una represión muy fuerte, de manera que no puede estar ni en su lugar de origen, en los municipios fronterizos, acá Reynosa, en Tamaulipas, y tampoco en Ciudad Juárez. O sea, hay elementos represivos de parte del capital muy fuertes, y ahí está una contradicción muy fuerte. Entonces, ¿cómo lograr que los trabajadores, digamos, tienen demandas inmediatas, desde primero su fuente de trabajo, los millones de despedidos o desempleados, toda la economía informal? O sea, hay varios problemas que enfrenta el mundo del trabajo que tenemos que atacar y empezar por priorizar y de ver de qué manera encontramos, digamos, eh, demandas comunes, porque sí es muy importante. Necesitamos avanzar, en el caso de México, mucho hacia la construcción de una gran organización sindical. En el Uruguay existe, en nuestro país no existe una gran organización. Hay esfuerzos por crear una nueva central de trabajadores encabezada por el SME, pero no son suficientes. Hay secciones democráticas dentro del interior del Sindicato Nacional de Maestros que han dado una lucha muy importante dentro del Sindicato de Maestros, pero insisto, no son suficientes. La lucha de los maestros universitarios está muy abajo, muy golpeada. Si bien el año pasado, sobre todo a principios de año, cuando se empieza el gobierno de López Obrador, yo siempre he señalado que nuestro país inició una nueva etapa de la lucha de clases. Por un lado, los trabajadores se realizaron una de las mayores huelgas en los últimos años, en 2019, con demandas y digamos, con triunfos importantes. Pero bueno, viene la pandemia, viene además la reacción misma del capital, y la situación no es fácil, no es fácil. López Obrador, de las primeras medidas fue incrementar el aumento salarial a nivel nacional, más en la frontera norte, ¿no? Y eso dio pie para que crecieran las demandas de los trabajadores, e inclusive se registraran más de 100.000 trabajadores en la máquina en huelga, ¿no? Pero la situación es muy difícil, porque además la mayoría de nuestros trabajadores, más del 60% de la fuerza de trabajo, labora en la economía informal, donde no hay ninguna condición de protección, no hay organización. Entonces sí, las condiciones son bastante difíciles para enfrentar. Y yo diría que por otro lado, otro de los sectores muy golpeados son las mujeres, ¿no? Estamos sufriendo de otra manera la repercusión sobre las mujeres con toda la responsabilidad de los cuidados en casa y los cuidados en el sector médico, en el sector magisterial, etcétera, que tienen que tener también una atención especial. Y no se diga, en el caso mexicano, el problema, bueno, insisto otra vez y vuelvo a la violencia, los feminicidios en este país. Entonces tenemos sí varios campos abiertos, muy sobre la piel, muy sobre el flor de piel, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo atacarlos? Pues depende mucho de los propios trabajadores y de lo que están, cómo están resistiendo y luchando. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Y para ir finalizando, quería enviarles un saludo que les manda el coordinador general de la Red de Intelectuales, Pedro Calzadilla, quien se encuentra ahora en Venezuela, y también Ángel Guerra desde Facebook nos comenta que agradece mucho la participación de ustedes, que enriquece sin duda nuestro desarrollo de conciencia y para poder enfrentar esta situación tan difícil y compleja que estamos viviendo. Entonces, quisiera terminar con algún mensaje que nos quisiera dar Antonio Elías. ¿Qué le dirías hoy a toda esa gente que nos está escuchando, que nos está mirando, jóvenes de distintas generaciones también, como un mensaje de aliento para poder continuar este gran desafío que tenemos por delante? Bueno, para dar más que un mensaje de aliento, yo me planteo ¿cómo deberíamos pararnos? O sea, ya hemos recorrido los últimos, estas 2 décadas de este siglo, hemos recorrido el camino de los gobiernos progresistas. Camino de los gobiernos progresistas que tuvo 2 grandes partes. Una parte que es Ecuador, Bolivia y Venezuela, que
se nacionalizaron una parte de la renta petrolera y del gas, repartieron beneficios, hablaron del socialismo del siglo XXI, hablaron de lo que es la lógica comunitaria de los pueblos originarios, tenían planteos de cambio, y otros países que se plantearon la lógica del dentro de las instituciones del capital, hagamos lo mejor posible sin chocar, y sobre todo en una lógica de alianza de clases, con una mano al capital extranjero y otra mano al capital nacional a los trabajadores, y en esa mezcla se genera el problema. ¿Qué es lo que yo me planteo? Bueno, para mejorar situaciones dentro del capitalismo, algunas se pueden mejorar. Para salir de esta situación, de donde claramente estamos entre civilización y barbarie, porque creo que hay un brote autoritario muy fuerte a nivel mundial, la conciencia, lo que tenemos que trabajar es en organización, conciencia, organización y dirección, teniendo claro que el capitalismo no es capitalismo humano, no tiene salidas, y las salidas de mejoras circunstanciales son eso, mejoras circunstanciales. Un gobierno puede llegar, un gobierno en cualquier país puede llegar con buenas ideas, pero en el marco del sistema, el sistema lo golpea porque hay una lógica de fondo, es la lógica, tenemos un sistema de medios de información, de comunicación, que si no nos planteamos nosotros en cada lugar que la alternativa es postcapitalista, alguna forma de socialismo, alguna forma de comunidad, lo que vamos a hacer es repetir y repetir una situación en la que estamos en inferioridad de condiciones. Entonces vuelvo a decir lo del principio. Es una etapa de resistencia a toda la ofensiva del capital que ya viene de largo tiempo, y de acumulación de fuerzas, y acumulación de fuerzas es conciencia de una salida, de que tenemos que trabajar por una salida alternativa no capitalista, organización para eso y una dirección para eso en todos los ámbitos. Si no, seguiremos recorriendo las idas y las vueltas que hemos visto. Gracias, Antonio. Quisiera terminar este panel tan enriquecedor señalando unos mensajes que les han enviado. Aquí hay uno muy importante que dice Mirta Maldonado: imprescindible la articulación entre trabajadores e intelectuales. Creo que tiene que ver con lo que los tres han señalado. Y para finalizar, muchas gracias, dice Simona Yagenova, exposiciones muy buenas, esclarecedoras, sobre la compleja realidad de nuestra patria grande. Con estos mensajes quiero despedirme y agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes. Realmente es un privilegio para nosotros poder escuchar sus exposiciones, y sin duda nos van a ayudar a poder comprender mejor lo que está ocurriendo y poder tomar acciones frente a lo que sucede. Así que muchas gracias por su tiempo, José Luis, Josefina, Antonio, muchas gracias y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias a la red y un reconocimiento a su trabajo.